Sí. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del grupo Eckhart Tolle en español. Hoy, 1 de febrero de 2026, y el tema de hoy es: tu identidad es una ilusión. O sea, quien crees que eres no es eso, no eres quien crees que eres. ¿Ya? Así que va a ser entretenido y vamos a empezar como siempre con una meditación. Ya se sigue incorporando gente, así que vamos a empezar suavemente con una breve meditación. Hola Álvaro, ahí está saludando el chat del grupo. Bienvenido. Hola Andrea. Hola, eh, Hola a todos los que se vienen sumando. Entonces, recordarles que la meditación es como irse acercando a esta calma de la mente de a poco. ¿Ya? Hay un ejemplo que usan algunos maestros que es cuando el agua tiene tierra o arena. Uno tiene que esperar un rato a que el agua se empiece a limpiar por sí sola. ¿No? Entonces, en la meditación, más que tratar de buscar un estado particular o tratar de causar un estado particular, se trata de empezar a aquietar todo aquello que nos distrae, todo aquello que se lleva nuestra atención. Y básicamente lo que hacemos es empezar a ver algunas cosas que saquen nuestra atención del pensamiento para que la mente se vaya calmando. ¿Ok? Entonces empezamos haciendo 3 inhalaciones y exhalaciones completas, profundas. Voy a silenciar a todas y todos. Si necesitan hablar, habilitan su micrófono y pueden hablar. 3 inhalaciones profundas, exhalaciones profundas. Vamos cerrando los ojos, si quieren. Si no quieren, también está bien. Pero cuando no hay mucha práctica, es mejor con los ojos cerrados. Y después de estas inhalaciones y exhalaciones, hacemos una inhalación bien profunda y al final de la inhalación tratamos de meter un poco de aire más a los pulmones y exhalamos. Sin forzar la respiración, simplemente observo el flujo respiratorio completo. Me preocupo de estar cómoda, de estar cómodo y voy observando mi respiración, sin dirigirla, sin forzarla. Solo observo cómo el aire entra, permanece un instante y luego sale. Mientras voy observando mi respiración, voy dejando de lado tanto el pasado como el futuro. Todo lo que ocurrió hace un minuto, una hora, un día, un año, da igual. Simplemente no lo toco. Planes, proyectos, lo que viene después de la sesión, mañana, en una semana también. Elijo no tocarlo. Elijo poner mi atención solo en mi respiración. Mientras respiro, voy siendo consciente de todo lo que hay en este momento. Estoy yo respirando, está mi cuerpo vivo, mi corazón late por sí solo, mi sangre circula,
cuerpo tiene una temperatura, soy consciente de la temperatura de mi cuerpo, simplemente respiro. No hay antes, no hay después, solo ahora. Mientras respiro, siento mi cuerpo, siento mi cuerpo como que lo recorrieran olas, de pies a cabeza, suavemente. Una ola que baja, llega a la punta de los pies y luego sube. Voy llenando mi cuerpo con mi conciencia. Si aparece algún pensamiento, no le doy mi atención, solo lo reconozco y vuelvo a llevar mi atención a mi respiración y a mi cuerpo. Si mi mente comenta, me intento detenerla, simplemente le quito la atención, dirijo mi atención a mi cuerpo, a mi respiración, si es necesario a mis manos. Mi cuerpo está funcionando, y empiezo a ser consciente de que estoy aquí, estoy viva, estoy vivo, y me pregunto, ¿cómo se siente estar viva? ¿Cómo se siente estar vivo? Sin responder, siento, estoy vivo, estoy viva, estoy vivo, viva, aquí, en este momento. Intento observar a ese, a esa que está aquí en este momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está el yo que está teniendo esta experiencia? Solo observo, intento buscarlo. ¿Dónde está? ¿En mi cabeza? ¿En mi cuerpo? ¿Cómo es? ¿De qué tamaño es? ¿Termina donde termina mi cuerpo? ¿O pareciera estar más allá? ¿Puedo ver, observar dónde empieza y dónde termina?
Si miro hacia afuera, ¿puedo ver dónde termina? Y si miro hacia adentro, ¿puedo ver dónde termina? ¿Está haciendo algo? Ese que observa. Cuando aparece el pensamiento, ¿eso que es desaparece o sigue estando ahí? Como si el pensamiento ocurriera sobre eso que está, sobre eso que es. El pensamiento lo altera, quizá lo nubla un poco, pero no lo altera. Si el pensamiento hace ruido, más atención a la respiración. Estoy aquí observando, siendo testigo de este momento. Lo que observa esta presencia, tiene alguna emoción, se puede enojar, se puede poner ansioso, se puede poner triste. No hay pasado, no hay futuro, solo está la hora. Observo la hora, observo el espacio de conciencia que es el ahora, sin comentar, solamente observo y respiro. No tengo nada más que hacer. Observo el ahora y respiro. Nada más. No le doy atención al pensamiento, solo a la respiración.
¿Dónde empieza la hora y dónde termina? Intenta observar dónde empieza la hora y dónde termina la hora. Permanece ahí, completamente en la hora, respira. Hago 3 inhalaciones y exhalaciones profundas. Ya empiezas a volver. Abrir tus ojos cuando estés listo, sin quedarse por allá. Vuelvan, vuelvan. Yo sé que es agradable, pero tenemos un video que ver. Vamos al video entonces, enseguida.
mucha información, el ego. El ego necesita de los otros para reforzar su sentido de identidad. Les doy la palabra, quieran comentar, agregar, ampliar, preguntar, conversar. Bueno, yo puedo. Sí, Sí. Es que ya no encuentro la pudiste, mano. ya pudiste. Sí, no encontraba la mano. Bueno, buenas tardes a todos y a Hola, todas. Pues mira, quería comentar una anécdota cuando, porque he hablado también de la raza, el color de la piel, en fin, todo esto, ¿no? Que eso, eso es una identidad que es una construcción también social y cultural, porque tengo una anécdota cuando mi hija tenía 4 añitos. Yo estaba en una zona de un barrio en Alicante que formamos un colectivo intercultural, pues venía mucha población extranjera y mucho subsahariano y de la zona del Magreb, claro. Entonces yo llevaba a mi hija a ese barrio y se juntaba con gente de, pues, diferentes colores, ¿no? De piel, ¿no? Que en Alicante en aquella época, pues no sé, no, quizás ella en su colegio no veía, era muy chiquitina, ¿no? Solo tenía 4 añitos, 4 años. Pero ella no era consciente, lo digo para que yo ahí me di cuenta, bueno, ya lo sabía, pero ahí constaté que efectivamente los niños no distinguen el color de la piel, no lo distinguen. De hecho, ella jugaba con todo el mundo y no, hasta que un día en el cole algo escucharía y de repente me dijo, mamá, ¿por qué a fulanito, este chico que era subsahariano, dicen que tiene el color de piel negro? Dice, no es verdad, no tiene. Dice, y a mí me han dicho que tengo la piel de color blanca. Dice, yo no soy blanca. O sea, ella decía que yo no era blanca. Dice, yo soy de color rosa. Porque ella es muy blanca. No sé, por lo que sea, le pareció que su color era rosa. ¿No? Y entonces, y mi hermana, que no es tan blanca como yo, que es más oscura de piel, pues decía, y la tía es de color, no sé si dijo oliva o no sé qué otro color, y entonces no entendía nada, esa categoría porque ella diferenciaba tantas categorías de colores como, como personas que tenemos tonos distintos, pero no blancos, negros. Entonces es tan evidente que es una construcción que todos hacemos, ¿no? Es el ego, o sea que aquella anécdota la cuento porque me llamó mucho la mm, atención y fue muy bonito, la sí, verdad, se descubrir en un aprende, niño esa mirada. sí, bueno, los niños también en etapas tempranas, ellos no han terminado de construir su ego tampoco, entonces Claro. tampoco ven a los demás, hacen esa diferenciación, pero el ego se va rigidizando, se Mm, va solidificando, y la sociedad en que vivimos refuerza eso, mm, refuerza eso, ¿no? De hecho, nos refuerza el que nos comparemos con los demás, ¿no? claro. Y nos refuerza también que tenemos que encajar dentro de ciertos patrones preestablecidos de quienes tenemos que ser, ¿no? Tenemos que Mm, cumplir ciertos requisitos de apariencia física, de sí, posesiones, de nivel sociocultural, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ego. Vivimos en una sí, sociedad tremendamente egoica y reconocerlo, empezar a ver, por eso en una parte del video Eckhart dice, estamos viendo cómo opera esta estructura, la estructura egoica, porque una de las cosas que ocurre cuando tú empiezas a observar el ego, porque cuesta verlo en un principio, pues no te das cuenta que está en todo, y después empiezas a ver que está en todo y en todos, y cuando lo empiezas a ver, me lo comentaba acá también, empiezas a darte cuenta que la estructura social humana es egoica también porque es producto, todo lo que el hombre hace es producto de su estado de conciencia, o sea, lo que nosotros creamos como humanidad refleja nuestro estado de conciencia. Entonces sí, nuestro sistema funciona igual que un ego, funciona igual que un ego. Es un ego, es una estructura egoica. Entonces, en la medida que lo empiezas a reconocer en ti, empiezas a observarlo, empiezas a verlo en todas las estructuras humanas. ¿Ah?
va más fuertemente en las estructuras más visibles, como puede ser la política o la religión, pero también está en la estructura económica, en la estructura educativa. Siempre está ahí el ego metiendo su Mm, cola, por decirle de alguna manera. Sí, es bien interesante, bien interesante. Y finalmente lo que nos dicen los maestros es que reconocer el ego es una de las cosas que te ayuda o no sé, más que te ayude, es parte del proceso de despertar de conciencia también. Poder empezar a observar eso que está funcionando en ti de manera automática y condicionada que no lo ves, no lo ves. mm, Pero una vez que lo empiezas a ver, como en esas cosas que comentaste recién, lo empiezas a ver y dices, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Y cada vez se ve más claro. Cada vez se ve más. mm. Gracias, María. Andrea, tienes la mano arriba. Estás con el micrófono apagado, entonces no se te escucha. Ahí Ay, sí. hola, Hola. que a propósito de lo que cuenta la anécdota de Marilú, voy a comentarles una anécdota que tuve hoy día yo en la mañana. Estaba picando con una maquinita unos porotos verdes, ¿ya? Unas Y judías verdes para los de España, Ah, judías vale. verdes. ya, unas judías verdes. Y de repente empecé a dejar a un lado las que eran muy delgadas porque dije, ¿qué sentido tiene que corte, pase por esta máquina si le voy a sacar todo el lado y no me va a quedar poroto o judía? Y las fui dejando a un lado y de repente dije, pero ¿cuál sería el propósito de estas judías verdes si yo las boto? ¿Por qué crecieron? ¿Por qué nacieron? Entonces dije, no, tengo que hacer algo con ellas y comérmelas. Pero de repente dije, bueno, pero a lo mejor el propósito de estas judías verdes es hacerme entender que todos tenemos un propósito, aunque seamos chicos, feos, flacos, gordos, eh, o medios viejos, o ya, entonces dije, ya cumplieron su propósito. ¿Te fijáis? Entonces fue como dije, wow, qué buena la moraleja o la enseñanza de las flaquitos judías que tenía ahí al lado. Mm, Nada, lo quería comentar porque lo encontré como divertido. en todo hay enseñanza, ¿viste? En todo hay enseñanza. Sí, y bueno, ir también un poquito más allá a ver que en realidad, como nos dice Eckhart, eh, hay algo más profundo que eso. Hay algo más profundo que eso. Entonces, al final, la judía es alimento, más allá de su apariencia, ¿no? Más allá de su apariencia, sí. La trascendencia de la judía, vamos a ponerle al caso. Gracias, Andrea. Gracias. Isabel, tú estás con la mano arriba. Estás muda también. Y hola, Ahí buenas sí. tardes. Mira, Hola. ¿qué tal? ¿Que me escuchas? Sí, muy bien. Es que me ha gustado, bueno, me ha llamado la atención eso de que ha dicho de Jesucristo, ¿no? Que dijo, niégate a ti mismo, y sin ánimo de criticar a la iglesia, pero que parece mentira que dijera eso, ¿no? Que sin embargo, pues la iglesia ha hecho todo lo contrario, porque la iglesia creo que tiene mucho ego, es una institución muy egoica. Y también quería preguntárselo de niégate a ti mismo, realmente un poco lo que hablan los budistas del ego, ¿no? O sea, en realidad es lo mismo, ¿no? Es un Es lo poco, mismo. es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, es reconocer la irrealidad de aquello con lo cual nos identificamos, que no quiere decir que no tengas este cuerpo, que no tengas esta apariencia, que no tengas esta raza, que no tengas este género, no quiere decir que no lo tengas. Quiere decir que además de eso, que es tu identidad de forma y que es impermanente porque se va a ir y siempre está cambiando, entonces no hay una identidad ahí porque no es permanente, no es estable, es buscar en la profundidad de tu ser aquello que sí es estable, Y, aquello que sí es permanente. y quizá Entonces, el sí, sentido,
de lo que hizo Jesucristo con, bueno, los que crean en eso, claro, porque esto ya entramos en el tema de la religión, pero yo sí creo en él, aunque en la iglesia no, pero bueno, eso soy yo también, que es mi cosa personal. Pero me refiero que el hecho de que él, según cuentan, vino, se hizo hombre, no sé qué, murió, no sé qué, quiero decir que no nos quiso un poco mostrar la impermanencia de esta vida, ¿no? Y que realmente no es tan importante, o sea, que es como un paso, ¿no? Como algo que nace, crece, se muere, pero que lo que el tema de la resurrección quizás sea eso, ¿no? O sea, el que nada cambia, que hay algo que permanece. ¿Puede ser eso? ¿Se puede entender así? Sí, se puede entender así, sí. Y, y si te fijas, el budismo habla de lo mismo, habla de la impermanencia de las cosas, ¿no? Y ahí hay también cosas bien interesantes en lo que dice Jesús, porque a veces Carla lo comenta en alguna de sus charlas, y si uno se toma el tiempo de irlo a mirar, encuentras eso y mucho más. Por ejemplo, Jesús, todos hemos escuchado que habló del pecado, ¿no? Sí. Mm. Y el pecado no existe esa palabra, pues la palabra original era en griego, porque el Nuevo Testamento está en griego, el original. Era amartia, ¿ok? Y como lo tradujeron del griego al latín, no había una palabra en latín que dijera lo que era amartia, entonces inventaron pecado. Pero Eh, Amartya. ama- amartia quiere decir fallar al blanco, eso quiere decir. Es decir, no dar con el sentido de. Entonces, no es un pecado de yo hice algo malo, sino que es no me di cuenta de cuál era el sentido. Entonces, es bien interesante porque desde esa mirada, pecado es simplemente que no te das cuenta de que muchas de las cosas en que te ves enredado son en parte una ficción en tu cabeza. Y también es bien interesante porque por ejemplo, esta disfunción egoica en que nosotros empezamos a crear un ego, nos ocurre desde niños, ¿no? Desde niños empezamos a perder el sentido de quiénes realmente somos y empezamos a tratar de buscar nuestra identidad en cosas materiales y cosas temporales. Em, y ahí se entiende un poco mejor lo que sería el pecado original, que es Sí. simplemente algo que tú traes por el momento en el que está la conciencia humana, traes desde niño, es que empiezas a crear una identidad egoica casi sin darte cuenta. Entonces cambia mucho el sentido, es muy interesante. Muy Lo, sí, lo mismo otra palabra, arrepentimiento, tampoco existe, ¿no? La palabra original del Evangelio es em, metanoia, griego. ¿Y qué quiere decir metanoia? No quiere decir arrepentirse, quiere decir realizar un cambio total. Eso quiere decir. qué fuerte. Y si te fijas, lo que dicen los budistas es que no hablan tanto del arrepentimiento, aunque dan algunas líneas en esa dirección, pero el sentido último es que tú te transformes. Entonces Claro. sería lo mismo, arrepentimiento en la palabra real metanoia, con lo que dicen los budistas, hablan exactamente de lo mismo, van exactamente lo mismo. Muy interesante. Ahí tienen dos palabras para que busquen. Ahora tienen que tener cuidado donde lo buscan porque como amartia, por ejemplo, lo tradujeron como pecado, si lo buscas en cualquier diccionario te va a decir que es pecado. Entonces tienes que buscar referencias antiguas, de griego antiguo, y ahí vas a ver que pecado no existía como palabra en español o latina. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas Sí, gracias. gracias. María, tú tienes la mano arriba, está tratando de buscar la mano de Isabel. Ya, ahí Pues sí. se me ocurre pues esto del ego, la observación del ego. Pongamos, por ejemplo, el ego, a mí siempre me ha tocado el asunto de ser reconocida, que eso es ego,
o ser especial, pues ego. Entonces, eh, muchas veces me he dado cuenta de que yo quiero ser reconocida, de que quiero ser especial y lo convierto en culpa, que también es ego, ¿no? No No debería, te, no te salvas por ningún lado. ¿no? No debería porque eso está feo. Y bueno, en fin. Bueno, pero lo que vengo aquí a comentar es eh, eh, claro, que yo lo sigo viendo eso. Sí, Entonces, sí. Entonces, eh, digo, la actitud a tomar, mm, sabiendo que es una cosa falsa, que es una identidad programada por la sociedad, por los padres y tal, por el momento de la vida, pues sabiendo que es una irrealidad que vivo como realidad. ¿cómo salir de ahí, dices tú? Sí, sí, no, sí, la actitud de verlo, bueno, muchísimas veces lo he convertido en culpa, pero Mm, sí que eso digamos que es un peligro convertirlo en culpa. claro. En el fondo te estás peleando con tu propio ego, porque Sí, ¿quién tiene la culpa? Finalmente, la culpa la tiene un sentido de identidad que no es real. O sea, en el fondo estás peleando con un fantasma, ¿no? Eh, pero al menos desde la mirada de Tolle, si te fijas, y tú lo conoces bien a Tolle también, sí, él siempre apunta a, de hecho, él dice que empezar a pelear o a negociar o cualquier tipo ¿cómo se podría decir?, de intercambio con el ego es un poco locura, ¿no? Entonces él a lo que apunta es a reconocer aquello que está más allá del ego. Y en la medida que eso se vuelve más real en tu experiencia, ya la esencia de quien tú eres, la presencia, en la medida que eso se vuelve más real, el ego se empieza a debilitar por sí solo, no tienes que hacer nada con él. Entonces la culpa se empieza a ir porque al reconocer tu esencia, eres capaz de mirar lo que está ocurriendo sin que te sacuda el piso de quien tú eres, sin que te mueva quien tú eres. Entonces, si te fijas, lo puedes mirar de varias maneras, o sea, lo puedes mirar en todas las situaciones cuando, ¿qué sentido tiene sacar la oscuridad? El sentido es poner luz. ¿Qué sentido tiene sacar la inconsciencia? Porque el ego es inconsciencia. Es poniendo conciencia. Y también cito de nuevo a Eckhart Tolle cuando dice, conciencia y ego no pueden coexistir, no pueden coexistir. Ego es no saber quién eres, estar absolutamente identificada con el movimiento de tu mente. Entonces, cuando tú empiezas a observar tu mente, cada vez más, cada vez más eres consciente de que tu mente y quien tú eres son dos cosas diferentes, como lo pudimos ver quizá, no sé si todos, pero algunos, espero que sí, en la meditación, que tú eres capaz de ser consciente de que eres ahí, está la presencia, y el pensamiento no es eso, es un fenómeno que viene y va, aparece y desaparece. Y el ego funciona en base al pensamiento. El ego es pensamiento, es la mente. Entonces, cuando te desidentificas de eso, yo te diría que el ego no hay que hacer nada con él porque se empieza a desaparecer solo, empieza a desvanecerse. Como dice Eckhart, que a mí me encanta la palabra que usa, dice, se comienza a disolver, se comienza a disolver. Entonces, yo te diría que más que empezar como a entrar en antagonismo con el ego, empezar a observar, 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 y se empieza a debilitar y de ahí a que se vaya completamente puede que pase un tiempo, no es tan simple,
pero deja de dirigir tu vida. Y eso ya es un tremendo logro. En la medida en que el ego deja de dirigir tu vida, te empieza a liberar, ¿no? Entonces dejas de depender de cumplir con ciertos requisitos, de cumplir con ciertas expectativas que pueden ser tuyas o ajenas, de buscar encajar, de buscar ser de esta manera para ser aceptado o, o verte de esta manera para ser aceptado. Vas a ser irrelevante. Lo que no quiere decir que uno, porque uno podría decir, bueno, entonces ya no me baño, no me peino, ¿ah? No se trata de eso. Tu cuerpo lo cuidas igual, tu presencia la cuidas dentro sin exagerar, digamos, pero ya no pasa a ser fundamental. Y eso es porque tu referencia de identidad se ubica en otro lado por sí solo, ¿no? Por sí solo, se empieza a ubicar en algo más profundo. Em, Creo que todavía las personas que pasan por ese proceso, como hay tanto ego en el normal del mundo, se ponen un poco raros, ¿no? Imagínate una persona que no le importa en la apariencia, es un poco desadaptado, pero está ocurriendo y yo te diría que sentirse extraño en este mundo es síntoma de eso y es un buen síntoma, es un buen síntoma. Ujú. Gracias. Eh, ¿Puedo Bien, decir una cosa en relación a la por culpa? supuesto, por supuesto. Porque ya que has sacado la culpa sí que es verdad que tiene que ser, bueno, es un paradigma también en el que muchas veces nos movemos y es complejo de salir de él, pero cuando te das cuenta que es un ideal que tú te has montado, que es el ego, de la persona que debería ser, o la madre que debería ser, o la hija que debería ser, o el profesional que debería ser, y, y sientes en algún momento que estás fallando a ese ideal, a esa construcción que tú te has hecho de tu identidad, entonces es cuando sientes culpa. Y ahí hay mucho de intento de, o sea, de perfeccionismo, ¿no? Y, y claro, cuando te das cuenta de eso, que es porque estás fallando a lo que tú has construido en tu cabeza, de lo que debes ser como mujer, como esposa, como madre, como... Y ahí también hay mucho puesto, no solo de uno individualmente, sino también de la conciencia colectiva, ¿no? Y sobre todo con los arquetipos tipo madre, ¿no? Lo que se espera de una madre en tu cultura, lo que se espera de lo que debe ser un hijo. Entonces, hay muchas capas ahí, no solo la identidad egoica del yo que tú has construido, sino el entorno de lo que, y el peso cultural y arquetípico, ¿no? Que está ahí también y que está a nuestro alcance de forma inconsciente, construyendo lo que se espera que debamos ser, ¿no? Entonces, por eso a veces es tan difícil de tomar conciencia, pero bueno, cada vez estamos en ese sentido mejor. Mm. Bueno, y como bien dices tú, la toma de conciencia es empezar poco a poco ¿cómo podríamos decirlo? De desligarse de estos patrones, porque son solo condicionamientos, son solamente condicionamientos. Eh, Como comentábamos hace unos días bueno, con personas que hicimos ese taller de karma, no tiene que ver con el karma, pero básicamente una cosa que funciona muy bien es poder escuchar a los grandes maestros, como Eckhart Tolle, o como Jesús, o como Buda, y poder plantar ciertas referencias para usarlas como una guía, no necesariamente porque ya las podemos incorporar en nuestra vida, sino que porque vemos que, bueno, esta gente llegó a lugares que nadie más llegó y su palabra, sus enseñanzas siguen sobreviviendo por miles de años y ayudando a miles, millones de personas. Y por ejemplo, decir, bueno, si la enseñanza de los grandes maestros me dicen que yo, quien yo soy en esencia, es perfecto, es eterno, no estoy hablando del alma, estoy hablando de la conciencia en sí.
es una con todo y con todos, tener eso como referencia para cuando vemos que hay algo que nos está diciendo que no somos tan buenos, que no merecemos tantas cosas buenas, que somos de categoría inferior, que no cumplimos con las expectativas, decirnos, bueno, esto me lo está diciendo esta sociedad, que yo ya logro ver que tiene varios tornillos sueltos, y los maestros me están diciendo otra cosa. Entonces, ¿a cuál le hago caso? ¿A cuál uso como referencia? Aunque no haya llegado ahí, aunque no haya llegado ahí, yo puedo elegir, decir, bueno, si estoy en este camino y estoy haciendo este proceso, es porque creo que es para allá, porque si no, ¿qué estaría haciendo, escuchando estas charlas, participando en esto? Entonces, siempre acordarse que en realidad ya somos completos y perfectos, aunque en el plano de la forma pueda parecer que no, porque no tengo lo que tiene el otro. ¿Ah? Ese es un engaño, no es cierto. ¿Ah? Entonces, dejar de poner la atención en esas diferencias y empezar a poner atención en lo que tenemos en común. ¿Ah? Por ejemplo, estamos todos vivos, estamos todos acá, estamos todos compartiendo, estamos todos respirando, y ahí empieza como a ser más visible esa ilusión, ese engaño en que estamos metidos. Como decíamos la otra vez, ¿cómo era? Eh, si por un lado tengo la verdad, que me la están diciendo los maestros, y veo esto que me está diciendo la cultura en la que vivo, el resto de la gente, ¿cuál es verdad, cuál es mentira? Entonces probablemente la que es mentira es la voz de mi ego, porque el ego es el que miente. ¿Por qué miente el ego? Porque cree que así se beneficia, ya sea reforzando su identidad o mostrándose superior a los demás, que también es un refuerzo de identidad, es lo mismo al final. Andrea, Mira, yo tengo una consulta en relación al ego, que en el fondo desde chiquitito, bueno, yo ya soy bastante pasado, hartos años de vida, y desde chiquitita uno se empieza a defender de los demás, no sé, primero cuando te quitan un juguete, o qué sé yo, y uno aprendió después como estrategias de diplomacia para poder mantener los límites. Y, y ahora me pasa que no sé, como antes tenía los egos como para poner límites, hoy día, ¿cómo lo hago para poner ciertos límites sin que operen esos patrones antiguos, sin que caiga, en el fondo ya no caigo en la rabia ni en la culpa, pero sí me complica poner límites con una persona que tiene, eh, que opera con todos estos patrones? mm, sí, pues, se te sigue enredando el ego, porque en el fondo tú puedes poner un límite y no generar ni rabia, ni resentimiento, ni juicio, todo eso es ego. Sí, Si tú estás juzgando al otro, estás condenando al otro, o estás diciendo qué persona más inconsciente, Dios mío, ¿ah? sí. Es que todavía está enredado tu ego. Mm. Entonces, excelente ejercicio. Aprovecha de observar tu ego en esas situaciones. Aprovecha de observarlo y no le creas. Sí, pero ¿cómo lo hago? No sé, si una persona quiere sobrepasar un espacio, porque siento que la forma más elevada sería en el fondo estar en paz y tratar Ujú. de no, casi ni hablarle, pero el tema es que no es fácil. Sí, pues no es fácil, pero lo que pasa es que ahí tienes que diferenciar, o sea, ¿tú qué quieres en la situación? ¿Quieres llegar al nirvana o quieres ser práctica? Quiero ser práctica. ¿Quieres ser práctica? Bueno, entonces tienes que tomar lo que tengas que tomar
y tratar de observar lo que está ocurriendo contigo y ser consciente de lo que está ocurriendo, salga como salga. Pero si te pones a pensar en que no se te puede meter el ego, no vas a hacer nada y a lo mejor vas a ser víctima de un maltrato o de algo así. Entonces hay que ser práctico también. ¿Ah? No se trata ¿sabes qué? Ya trascendí el ego, por lo tanto nunca más me puedo enojar. No, simplemente llegar y decir, uy, ¿sabes qué? Bueno, acá lo que me nace esto, sé que hay ego porque estoy mirando a esta persona como un Mm. desgraciado, sé que Y hay con ego, distancia. pero sé que hay ego, pero la situación apremia, tengo que tomar una acción porque estoy en un problema y hacer lo mejor que puedes, pues hay que ser práctico. Sí, eh, una de las mayores problemas con el ego es que nuestra mente ve en blanco y negro, entonces o con ego o sin ego. ¿Ah? Entonces, en el fondo, también esa es una de las razones por las cuales al ego le dicen que se puede alcanzar un estado superior llamado iluminación y el ego se quiere iluminar mañana o hoy en la tarde. ¿Ah? Mm. ¿Por qué? Porque la mente funciona en blanco y negro. Entonces, es un proceso gradual y excepcionalmente como un Eckhart Tolle que le pasó en una noche es más rápido, pero es un proceso gradual. Entonces, mientras tú estés siendo consciente de lo que está pasando, estás avanzando, estás aprendiendo, el ego se está disolviendo, se está debilitando. Entonces, si por ejemplo toma una reacción y inmediatamente te das cuenta, ya la tomaste, ya la hiciste, inmediatamente te das cuenta de lo que acabas de hacer y dices, bueno, quizá lo podría haber hecho diferente y no caes en la culpa porque si no entró el ego otra vez y Mm. no caes en la culpa, sino que dices, mira, estoy aprendiendo. Esta vez lo hice no muy bien, la próxima vez lo trataré de hacer mejor. Mm. Pero como esas cosas te pillan de sorpresa, al Mm. final lo mejor es ser también compasiva con ese proceso que eres tú y no llegar y decir, oh, mi ego, qué terrible, todavía está ahí. Va a seguir ahí un buen rato, va a seguir Mm. ahí un buen rato. Primero lo empieza a ver en las cosas más groseras, ¿no? En la reactividad, en la condena, en el juicio. Pero el ego tiene raíces largas, entonces está metido en todo, está metido en todo. Entonces hay que empezar a mirarlo, empezar a mirarlo, empezar a mirarlo, tu capacidad de observar. Eso va por un lado aumentando tu nivel de conciencia, de autoobservación, y empieza a debilitar todas estas estructuras porque, como nos dicen los maestros hasta el cansancio, no son reales. Y eso es lo más increíble, porque no es que tú te estés sacando, no sé, la muela del juicio o algo real. No son reales. Entonces, No, claro, entonces muchas pero ni veces, para un lado ni para el otro. ¿cómo ni para un lado ni para el otro? O sea, si hay un conflicto entre dos, nada es real ahí. No, es una locura consensuada finalmente. Sí. ¿Ah? O sea, por ejemplo, una discusión política en que dos personas empiezan a conversar, que es muy típico, em, y de pronto uno se da cuenta, o quizá ninguno se da cuenta, pero básicamente no le interesa escuchar el punto de vista del otro, sino que ganar la discusión, y Mm. eso es ego. Porque ¿por qué no puede la otra persona tener una opinión diferente? ¿Por qué tienes que terminar peleando? No Mm. tiene ningún sentido. Mm. ¿No? ¿Ah? Entonces, Qué finalmente, buena, qué buena la definición, locura consensuada. bueno, y lo que vivimos como sociedad es un poco lo mismo, Mm. es un poco lo mismo. ¿Ah? Es una, como dice Cartole también, es un mundo de mente. ¿No? El mundo está loco. Cuando le preguntan, ¿has visto ese video, no? En que le preguntan, ¿el mundo está loco? Y Eckhart Tolle dice, sí, está loco. ¿Qué quiere decir loco? Que está lleno de patrones disfuncionales. Está lleno de patrones disfuncionales. Entonces, el ego colectivo, el ego entre países, tú lo puedes ver en operaciones, cosa que prendan las noticias. O sea, fíjate lo que dice Karen en este video. El ego necesita que los otros sean muy otros Mm. para reforzar su identidad. Dice eso, ¿no es cierto?
¿Y qué es lo que ves en noticias? La OTAN son los buenos y ellos dicen que los rusos son los malos. ¿Qué está diciendo? Lo mismo. Los otros tienen que ser más otros. ¿Ah? Tienen que ser más otros y necesitamos, si te fijas, al menos hasta donde, porque la historia hace 2 siglos hacia atrás es la que escribieron los que ganaron la guerra. Ahora tenemos algo más de información, pero si te fijas, el mundo vive en una dinámica de nosotros y los otros. Esa es la dinámica. Nosotros y los otros. Nosotros y los otros. Es un juego del ego constante, permanente, permanente. Nosotros y Mm, los otros. Y uno dice, "Uy, qué curioso, ¿por qué los rusos serán malos si allá también hay niños, hay gente de bien? ¿Por qué serán los malos? Algo no cuadra, ¿no? mm, Algo no cuadra. Entonces, finalmente, es pura inconsciencia manifestándose, puros egos. mm. Gracias. Le Gracias voy a a dar, ti. le voy a dar la palabra a Ignacio, que está con la mano arriba. Gracias, Sergio. Sí, Sí. para complementar lo que decía Andrea, a mí es algo que también me pasaba harto eh, por el tema de la injusticia, como que cuesta mucho, no decía, oye, me tengo que enojar o tengo que quedarme callado. Y ahí encontré una autora, una psicóloga que se llama Tara Brach, no sé si la han escuchado hablar de la ¿Cómo se compasión llama? radical. Tara ¿Cómo se llama? Brach, Tara Brach, y habla de la compasión radical. Y lo que ella dice en el fondo en su teoría es que es necesario poner límites de manera amable, por así decirlo, para que esa energía, que en este caso uno lo podría interpretar como la presencia, la esencia, la mente, la profunda conciencia, también siga nutriéndose y nutra, impacte positivamente a- al resto, por así decirlo. No quiero decir al otro, porque al final todos somos lo mismo, pero eh, como que es necesario también ese poner límites de manera amable, pero sin entrar como en la ira. Es como no pensar en el ataque, pero que si es necesario ir como marcando límites, si hay actos de injusticia, hacer algo, porque eso también ayuda a que este como encuentro profundo del amor, como universal, por así decirlo, también siga existiendo. Y que no tiene que ver con quedarse como en el nivel de los egos, ¿no? Que es como, no, es que yo tengo razón, es que tú tienes razón. No, hay algo más profundo que eso que es importante defender. Ahí se los puedo compartir en el grupo de WhatsApp para que lo quiera leer. Hay un par de charlas en YouTube también, son bien Dale, interesantes. dale, dale, gracias, gracias. Sí, me quedé pensando en eso. ¿Cómo es que lo dice Eckhart Tolle también? Eh, Dice que cuando tú peleas contra la inconsciencia, entiéndase ego, te vuelves inconsciente también. Entonces, uno no puede pelear contra los egos, porque terminas cayendo tú en el mismo nivel de conciencia. Entonces, es un arte poder tomar acción sin caer en la inconsciencia del otro. Es un arte y que se logra en la medida en que tú vas fortaleciendo tu base de conciencia. ¿Cómo es que le dice Cartole a la base de conciencia? Le dice presence power, poder de presencia. ¿No? Entonces, en la medida que tú tienes esa capacidad, eres capaz de, por ejemplo, eh, estar con alguien muy egoico, incluso que te puede estar atacando. No quiero decir violencia física, sino que alguien que te está tratando duramente, y tú puedes estar ahí y al observar la inconsciencia en el otro, en vez de tú volverte inconsciente, te vuelves más consciente, te vuelves más presente, ¿no? Y no peleas, no peleas. Entonces, cuando nosotros estamos en una interacción con otro ego que nos dice una barbaridad, se despierta nuestro ego y quiere tener la razón, quiere rebatir, quiere ganar la discusión. Entonces, darse cuenta que eso está ocurriendo y no caer en eso, no caer en la trampa del ego, ¿ah? Porque si no el ego empieza a agarrar fuerza de nuevo.
La inconsciencia, según los budistas al menos, para que no haya vuelta atrás, tienes que llegar por lo menos al primer bhumi, así le llaman, que es el primer nivel de despertar. Hasta que no llegas ahí, puedes volver a caer. Yo no sé si es tan así, pero es interesante ese punto de vista. ¿Ah? Y bueno, ejemplos hay muchos también. Pero no sé si es tan así. Pero, pero finalmente, siempre es un llamado hacia ti, ¿te fijas o no? La inconsciencia, el ego que ves en los otros, siempre recae en ti. ¿Qué hago yo con mi estado de conciencia? No qué hago con el otro, no qué hago con el otro. ¿Cómo permanezco yo consciente frente a la inconsciencia del otro o frente a la inconsciencia del mundo? ¿Mm? ¿Cómo me mantengo presente yo frente a este ego humano que, que está en un proceso autodestructivo? eh, ¿Cómo me mantengo yo presente frente a eso? ¿Cómo me mantengo consciente frente a las cosas que de pronto veo que están ocurriendo? ¿Cómo lo hago? Y el primer paso es, bueno, tener uno la capacidad de estar en presencia y estar atento a ciertos síntomas, como por ejemplo empezar a condenar o empezar a ver buenos y malos. ¿No? Sí, pues, se habla de esto, sí. Ahí está Agustín mandando un comentario que en la Nueva Tierra comenta esto, claro, y hoy en día es un tremendo ejercicio, porque si tú empiezas a mirar, no me voy a referir a ninguna situación en particular, pero si tú empiezas a mirar que tu postura es de buenos y malos y por lo tanto a los malos los condeno, ya estás en amartia, pecado, ya estás en una distorsión, ya te perdiste, porque lo que estás viendo es inconsciencia humana. Y la inconsciencia humana, si mira un poquito más fino, la va a ver en los dos lados, no solo en uno. ¿No? Lo que pasa es que las noticias te refuerzan uno u otro según a quién le conviene, pero la inconsciencia humana es la que está operando. La inconsciencia humana es la que está operando y se está manifestando. Entonces, ¿cómo uno puede no verse envuelto en peleas de egos? Como un arte, ¿no? ¿Cómo lo hago para no terminar metido, aunque sea no participando directamente, pero tomando partido por este o por el otro? ¿Cómo lo hago? No es fácil. Así como no es fácil eh, en situaciones uno a uno no enganchar con el ego, en situaciones colectivas tampoco es fácil. No es fácil. Pero se puede, sí, se puede. En la medida en que, como decía recién, somos capaces de recordar que lo que estamos viendo y lo que nos dicen los maestros, Eckhart Tolle lo repite hasta el cansancio, que esa persona lo que está haciendo, la conducta que sea, es inconsciencia, no es la persona. Esa persona es igual a mí. Es lo mismo que ellos, somos lo mismo, ni siquiera igual, somos lo mismo en esencia. Ver más allá de eso, ¿no? Obviamente ver también la parte superficial, o sea, si la persona, obviamente si alguien está matando a otro ser humano, eso, y puedo tomar una acción para corregir eso, obviamente tomarla, pero no hacer a partir de eso una identidad para esa persona. Y son ejercicios que te permiten empezar a ver el ego, empezar a reconocerlo y empezar a disolverlo. No creas identidades. Como digo, no es fácil, pero se puede. Para eso estamos acá, para eso estamos acá. Nos toca, estamos viviendo tiempos bien turbulentos, lo dice Cartole también, pero como todas estas situaciones tienen dos caras, porque por un lado eh,
el sufrimiento que estamos viendo, los desencuentros, la inconsciencia que estamos viendo, pero para el que está en un camino de autodescubrimiento, de despertar espiritual, es un doctorado, ¿no? Es un curso intensivo de conciencia, porque para donde miremos tenemos posibilidades de practicar, para donde miremos, en nuestra vida, en el mundo, en los demás, en todo. Estamos en un curso avanzado de conciencia. También el plan de Dios, que dice, también en el plan de Dios está contemplado el bien y el mal. Todo es perfecto, no hay juicio. El universo va a la conciencia, si a eso te refieres con el plan de Dios. El universo va a la conciencia, por lo tanto, todo lo que está ocurriendo se dirige hacia allá. No hay, cuando a veces dicen, no, se puede ir a la oscuridad del universo. No, eso no puede ocurrir. Ya se habría ido hace rato. Ya se habría ido hace rato. El universo va a la conciencia y como lo dice Cartole, estos son dolores de parto. Estamos viviendo de un cambio de conciencia que ya es visible para el que observa bien, ya es visible, ya se han dado cuenta, ¿o no? Que hay un despertar de conciencia. Primero, porque lo veo en mí, pues, y ustedes lo ven en ustedes, ¿no? Sí. Pero hay un despertar de conciencia. Y todos los maestros lo están diciendo, Eckhart Tolle, Moyi, todos lo están diciendo. El mismo Lama Ringen, ¿no? Y el Lama Ringen lo dice de una manera como lo que les decía recién. Él dice, están las condiciones dadas para un despertar muy potente. Hay que aprovechar esas condiciones. ¿Eh? Lo ve con el lado positivo. Aprovechemos las condiciones. Todos los días hay posibilidades de observar, evolucionar, desidentificarse. ¿Qué me produce esto? ¿Qué me produce lo otro? ¿Qué ocurre si estoy en presencia? ¿Qué pasa si enfrento esta situación en vez de enfrentarla de la misma forma de siempre? La enfrento como me dice Eckhart Tolle u otros maestros. ¿Qué pasa? Probando qué funciona, qué no funciona. Muy interesante lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo. Ya pues, son las 9:19 acá en España, así que lo vamos a dejar hasta acá. En unos minutitos le envío el video que vimos y más tarde va la sesión en YouTube. Bueno, lo bueno el tema del ego, quizá veamos otro video la próxima semana relacionado, ¿no? Para pillar a ese maldito, ya peleando con el ego de entrada. No, si no existe, no existe, no se preocupen, no existe. Es un fantasma, es un fantasma. Ya, pues que descansen, que tengan un feliz fin de domingo. Nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, Chao. Buenas chao, noches. gracias. Buenas Que estén muy noches. bien. Chao. Que estén muy bien. Chao, chao.